Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Les doy la más cordial bienvenida. Vamos a hablar sobre una breve introducción a lo que son los circuitos. Vamos a iniciar con los siguientes, con los siguientes objetivos que percibe la presentación. Primero vamos a hablar qué es un circuito eléctrico. Vamos también a comentar qué elementos componen el circuito eléctrico, algunas de las herramientas más básicas para el armado de circuitos eléctricos, algunos ejemplos sencillos y también vamos a comentar algunas de las herramientas sofisticadas para el análisis de diseño y construcción de circuitos, y vamos a hablar lo que es sobre el sistema internacional de unidades, sus prefijos y la importancia de este, ¿no? Básicamente, si nos vamos a la definición, un circuito eléctrico es la interconexión de elementos electrónicos, ¿sí? ¿Para qué o qué fin persigue esta interconexión? Uno de los fines es poder transferir energía de un punto a otro. Digamos que ese es el fin principal, ¿no? También podemos mencionar que otro de los fines podría ser realizar en esa transferencia cierta conversión de tipo de energía eléctrica a energía mecánica, o de energía mecánica a energía eléctrica, ¿no? Esas podrían ser algunas de los objetivos que persigue esta interconexión, ¿no? De elementos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos diferentes elementos, como un interruptor, una batería, focos, por sí solos o de manera independiente, pues no van a formar un circuito, básicamente van a ser un elemento, ¿no? ¿Sí? Que sí, tiene cierto comportamiento, tiene cierta funcionalidad, pero no, es necesario que haya una interconexión entre ellos para que ahora sí lo podamos manejar o podemos decir que es un circuito, ¿no? Esta interconexión, ¿cómo se logra? ¿Sí? Esta interconexión normalmente se logra por medio de cables, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos conectados, en este caso, el interruptor con la lámpara y con la batería, ahora sí ya podemos decir que es un circuito eléctrico, ¿no? Un circuito eléctrico muy básico, pero al final de cuentas es un circuito porque hay interconexión, ¿no? Entonces, aquí en este circuito, pues básicamente, qué es lo que compone un circuito eléctrico, pues son tres elementos, ¿no? En el circuito más básico serían tres elementos, que sería pues un elemento, ya sea interruptor, una fuente, ¿sí? Una fuente, foco y cables. Entonces, y todavía nos podemos ir un poquito, ¿no? Nosotros podemos quitar el interruptor y podemos dejar solamente dos elementos, como sería la batería y el foco y los cables, ¿no? Entonces, esos serían los tres elementos que básicamente necesitaríamos tres elementos para que podamos decir que hay un circuito eléctrico, ¿no? En este caso lo podemos reducir al foco, los cables y la batería, ¿no? Y hay ocasiones que los cables no entran en juego porque las terminales, se busca la forma física o mecánica que se acomoden y no hay necesidad de utilizar cables, ¿no? Entonces, en ocasiones son dos elementos, ¿no? Las herramientas y los elementos más básicos que nosotros, o que dentro de la materia de circuitos, así como en la materia de mediciones, no sé si lo recuerdan, para armar circuitos, pues vendrían siendo las pinzas de corte, las pinzas de punta, el protoboard, ¿sí? O tablilla electrónica le llaman, cables o jumpers, algunas fuentes. En este caso estoy colocando fuentes de voltaje. Y lo más sencillo pues son resistencias, ¿no? Algunas resistencias o algunos LEDs, ¿no? Entonces, esto yo pongo como los elementos o herramientas básicas para el armado de algunos circuitos eléctricos, ¿no? O circuitos electrónicos, ¿no? Cualquiera de las dos, recuerden aquí hay una equivalencia, ¿no? Tenemos otro ejemplo muy, muy simple. Lo que vemos en la parte izquierda, pues ahora sí sería el circuito implementado, y normalmente a cada circuito que desarrollamos o armamos siempre le debe corresponder su respectivo diagrama esquemático, ¿no? Eso hablando idealmente, ¿no? Pero hay ocasiones que pues no lo hacemos así, simplemente armamos el circuito, entonces, pero no es una muy buena práctica. Entonces yo les recomiendo que a todo lo que armen, pues colocarle o hacer su respectivo diagrama eléctrico o diagrama esquemático, porque es muy útil al momento de estar realizando
errores, ¿no? Eso, y aparte, pues es una guía de armado básicamente, o es una guía y que también nos permite pues saber qué elementos, ¿no?, estamos utilizando dentro del circuito que estamos armando, ¿no? Aquí se presenta otro circuito muy simple. Aquí tenemos una fuente de voltaje, una resistencia y un diodo, ¿no? Básicamente, ¿no? Y ahí vemos como el diodo está encendido. Y del otro lado tenemos digamos, el motor en su concepto más simple, por así decirlo, donde tenemos una fuente, tenemos un imán y tenemos un hilo de cobre, ¿no?, que el cual va a girar al momento pues ahora sí que al momento de colocarlo nomás sobre la pila, ¿no? ¿Qué más? Pues ya lo que se presenta aquí es un diagrama esquemático de un circuito eléctrico de un receptor de radio. Como se podrán dar cuenta, pues ya ahí la complejidad aumenta, ¿no? Sobre todo aumenta porque tenemos mezcladores, tenemos transistores, tenemos capacitores, tenemos inductancias, tenemos amplificadores operacionales, y ¿qué más? Pues la configuración de los diferentes amplificadores operacionales, cada uno tiene una diferente configuración. Entonces, pues ya es todo. Tenemos también un potenciómetro, ¿sí?, para la ganancia, la R10, tenemos un cristal. Entonces, si se fijan, ya entran ya en un circuito o circuitos un poquito más complejos, pues ya entran en juego elementos un poco más sofisticados, ¿no? Las herramientas más sofisticadas para el desarrollo de circuito, pues una de las tantas que podemos encontrar es el multisim, que básicamente es donde podemos simular los circuitos electrónicos. Ahí los podemos implementar y podemos ver su funcionamiento, ¿no? Otra herramienta hay una que se llama ORCAD, hay otra que se llama Multibor, me parece, si no estoy mal, o muy probablemente si me estoy equivocando, que aquí lo que hacemos, o estas herramientas, lo que hacen es pasar del diagrama esquemático al diagrama, a ver cómo se va a ver cómo se van a ver los componentes ya físicamente una vez que se encuentran en la placa, ¿no? En este caso a un PCB board, ¿no? Entonces esta herramienta pues nos permite pasar del diagrama esquemático a un PCB, ¿no?, y ver su implementación en un modelo 3D, ¿no?, para ver cómo nos va a quedar el circuito físicamente, ¿no? Hay otra herramienta, esta se llama Proteus, que también sirve para lo mismo, es muy similar, ¿sí?, tiene la misma funcionalidad. Y después de eso, una vez que nosotros diseñamos nuestro diagrama esquemático, lo pasamos al PCB y vemos cómo va a quedar, ¿sí?, en un modelo 3D, lo siguiente es realizar la placa, ¿no? Entonces aquí en ese proceso pues están lo que son las máquinas, las máquinas que nos permiten elaborar o desarrollar las tarjetas PCB, ¿no? Son como unas tipo, lo podemos decir, son unas tipo CNC, ¿no?, por así decirlo, y en eso se desarrollan o ya se implementan lo que son los circuitos, ¿no? Aquí es un mundo, ¿no? Hay un mundo de máquinas y depende mucho del grado de sofisticación de cada una de las máquinas, ¿no? Ok, una vez que ya comentamos un poquito, pues hablamos de lo que es un circuito, sus elementos, viene lo que es el sistema internacional de unidades, ¿no? El sistema internacional de unidades nace en 1960, o bueno, se desarrolla, sí, sale su primera versión en 1960 en la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas, ¿no? Entonces ahí, a partir de ahí se definen las magnitudes físicas, el número de unidad y su símbolo, ¿no? Entonces tenemos lo que son las magnitudes físicas, las fundamentales, que sería la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente, la temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa, ¿no? Entonces estamos hablando que son 7 las unidades fundamentales. En el caso de la longitud, su unidad es el metro, en la masa su unidad es el kilogramo, en el tiempo su unidad es el segundo, en el caso de la intensidad de corriente es el ampere, la temperatura es el Kelvin, la cantidad de sustancia es el mol, la intensidad luminosa es la candela, y aquí vienen sus respectivos símbolos, ¿no? Aunado eso al sistema internacional de unidades, se deriva, ¿no?, de esas 7, pues hay
cantidad de magnitudes físicas que parten a partir de esas, ¿no? Como fuerza, energía, potencia, presión, densidad, entre otras, ¿no? Aquí les coloco el enlace donde lo pueden consultar, y también coloco, y otra cosa importante que también que forma parte del Sistema Internacional de Unidades son los prefijos, ¿no? Entonces aquí los prefijos pues, básicamente es, no, a lo mejor al estar hablando de esto nos van a permitir simplificar nuestras pues, notaciones ahora sí, y no utilizar tantos ceros o puntos decimales, ¿no? Entonces sería un poquito complicado manejar estas cifras, y es más sencillo manejar los prefijos, ¿no? Entonces todo se parte de la unidad, y puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces se le van agregando ceros o se le van agregando el punto de ceros después del punto decimal, ¿no? Entonces también, ¿cuál es la importancia de este sistema internacional, ¿no? ¿Sí? O por qué es importante dentro de las áreas de ingeniería? Pues más que nada porque todas las mediciones donde la hagamos, donde se realice, si es aquí, si es en China, si es en Japón, nosotros necesitamos un lenguaje universal para comunicarnos, ¿no? Y ese lenguaje universal es ahora sí que es el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Entonces nos va a permitir que básicamente comunicarnos en un lenguaje estándar entre los diferentes profesionales de la ingeniería, y que va a ser entendido, ¿no? También coloco algunas ligas, que es el Buró Internacional de Pesos y Medidas, que es la asociación que rige lo que son las unidades. Un link para las unidades básicas del sistema internacional, y el canal del Buró Internacional de Pesos y Medidas, ¿no? Que es bastante interesante la información que viene en estos enlaces, ¿no? Si tienen chance, denle una revisadita, ¿no? Y pues en resumen, pues vimos lo que es un circuito eléctrico, los elementos, herramientas básicas y sofisticadas, un poco del Sistema Internacional de Unidades, sus prefijos, y la importancia, y cuál es la importancia del Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Entonces, por mi parte, si tienen alguna pregunta, comentarios, dudas, sugerencias, todas son bienvenidas, y pues nos vemos en el siguiente video, y que se encuentren muy bien, ¿no? Les mando saludos y nos vemos.